Vamos a ver de principio a fin cómo hacer una mesita con salientes y con todos los mecanizados que vemos en la foto. Como veis, lo primero que vamos a utilizar va a ser la JIT 32 para hacer todos los mecanizados que tengamos de sistema 32. Esto es solo una muestra de lo que podemos hacer. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para mecanizar esos herrajes que veis. Ahora lo que hacemos es, lo primero, una vez que tenemos claro qué tipo de guía, qué tipo de bisagra vamos a hacer y qué tipo de portaestantes, mediante el sistema 32, que es lo más rápido para la hora de utilizar eso para hacer la instalación de esos herrajes, marcamos las referencias de donde nosotros queremos empezar a mecanizar y empezamos a mecanizar. ¿Veis? En esta regla nosotros tenemos en cada uno de los taladros, tenemos marcados los ejes. Y ahí, en esa cinta de carrocero, hemos marcado los diámetros para tener claro, ahora con nuestras brocas automáticas, lo que tenemos que taladrar. ¿Veis? El ajuste lo podemos hacer bien con este cartabón que veis que se mueve hacia adelante o hacia detrás, o con un tope que tenemos en la parte de la derecha. Conforme lo queráis hacer, se puede ajustar. En este caso lo hemos ajustado con el cartabón para que lo veáis, pero lo podríamos ajustar con el tope que nosotros tenemos en la derecha. Una vez que hemos marcado y tenemos claro exactamente el eje donde está, esos topes que nosotros tenemos, que es lo que nos van a dar la medida de 37 desde el exterior del panel, los ponemos ahí y procedemos a empezar a taladrar. ¿Veis? Una vez que nosotros lo tenemos aquí, ponemos un gato o un par de gatos y taladramos con los diámetros que nosotros queramos. ¿Veis? En este caso vamos a taladrar con diámetro 3 y con diámetro 5 para que veáis las posibilidades. Podemos taladrar 3, 4, 5, 8 y 10. Ya tenemos la primera línea de taladros, ¿veis? Tenemos ahí para el inicio de la guía corredera. Ahora vais a ver que vamos a mecanizar el resto de taladros necesarios. Tendríamos el posicionamiento de la cruz o avión de la bisagra y tendríamos, por ejemplo, también, si queremos poner un portaestantes. Podemos poner portaestantes de 3 milímetros que se notan menos, o como en este caso de 5, para que lo veáis. Vamos a hacer la segunda línea de taladros, que como veis lo que hacemos es, nos apoyamos en esa primera línea que nosotros hemos hecho, marcamos en la regla la altura múltiplo de 32 que nosotros queramos hacer, porque nos va a resultar más sencillo para poner, por ejemplo, guías correderas si fuera el caso, ¿veis? Y hacemos en este caso un par de taladros. Si en este caso la segunda línea llevan 2 taladros o 3 taladros, hemos hecho el de un extremo y el del otro extremo, mediante 2 centradores, ¿veis? Los ponemos ahí y ahora el resto de taladros los podemos hacer sin ningún problema. Vale, pues ya tenemos hecho la segunda línea de taladros de este panel. Igual que hemos hecho con este panel, haríamos con el otro. Y ahora podemos ver ahí los mecanizados que hemos hecho hasta ahora. Vamos a utilizar la PL32, que es con la que nosotros hacemos las estructuras. ¿Veis? Ahí tenemos el equipamiento con las brocas que lleva de serie, aunque tenemos más, y esto es una muestra de los mecanizados que podemos hacer. ¿Cómo podemos ajustar el grueso del panel que estemos utilizando? Pues muy sencillo. ¿Veis? Nosotros medimos ese grueso de panel y tenemos la posibilidad de ajustar a panel de 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 30 y vais a ver que también podemos hacer salientes con medidas diferentes. Este, por ejemplo, tiene 19, es tan sencillo como que aflojemos las manetas, lo ponemos en la posición de 19, apretamos las manetas y se nos acabó. ¿Cómo ajustamos el ancho del panel? Pues nada, ¿veis? Nosotros vamos a ajustar ese ancho. Como vais a dar cuenta, ni siquiera nos haría falta tener 1 metro. En la parte de arriba tenemos una especie de almenas donde nosotros vamos a insertar los topes para asegurarnos que nos queden bien. ¿Veis esos topes? Yo lo pongo ahí y si, por ejemplo, está en la posición 19, como es simétrico, en la parte de la izquierda la pongo en la posición 19. ¿Veis? Tenemos una cierta holgura para que podamos entrar y sacar ese panel sin ningún problema. Una vez que lo tenemos ahí ajustado, para asegurarnos que esos topes nos van a quedar exactamente en el sitio, nosotros podemos coger un tablerito blanco, como veis que nosotros hemos cogido ahí, lo ponemos contra ese tope, apretamos con un gato y ahora cuando pongamos el sistema de fijación de paneles o de tableros contra ese tope, veis, nos aseguramos que está perfectamente en el sitio y
a escuadra. Acordaros que nosotros lo que vamos a hacer con esto es lo mismo que haríamos con un control numérico. En el otro lado haríamos exactamente la misma operación. ¿Veis ahí? Nosotros venimos, ajustamos y una vez que lo tenemos con el gato, ponemos ese sistema de apriete de paneles a tope justo contra esa referencia. Quitamos lo que hemos utilizado para ponerlo y ahora vais a ver cómo nosotros podemos sujetar ese panel en su sitio. ¿Veis? En este caso tomamos como referencia la parte de atrás porque en este caso se va a quedar el mueble justo en la parte de atrás. Aquí, veis, tenemos el panel vertical y el panel horizontal, el que haría de suelo y techo. ¿Veis? Nosotros vamos a mecanizarlo al mismo tiempo y lo pondríamos justo ahí. Esto es lo que vamos a hacer siempre y cuando queramos hacer, por ejemplo, tubillones, allen y todo ese tipo de cosas. En el ejercicio que nosotros estamos haciendo vamos a empezar por los salientes. ¿Veis? Ponemos la PL32 en esa situación que estáis viendo de salientes y ahí tenemos los gruesos de salientes de paneles que tenemos y los salientes con los que tienen correspondencia. ¿Veis? Nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser llevárnoslo justo a la izquierda del todo para que en esa corredera está al lado del ajuste para grueso 30, como vais a poder ver en el manual de instrucciones, ¿veis? Y nosotros lo dejamos en esa posición. Esa posición nos permite que podamos hacer salientes con la PL32. Vamos a instalar una excéntrica en ese saliente. ¿Veis? Nosotros lo que hacemos en este caso, vamos a coger el tirante. El tornillo sobre el que nosotros vamos a roscar ahí tiene un diámetro 5. Pues cogemos la broca de 5 con los casquillos correspondientes y una vez que tenemos asegurado el panel, ¿veis? Ponemos esos casquillos en la posición en la que nosotros queramos taladrar. Siempre de forma simétrica. Si en un lado elegimos, por ejemplo, la posición 5, en el otro lado elegimos también la posición 5 y ahora vais a ver que cuando nosotros hagamos el mecanizado nos queda bien. ¿Veis? Quitamos ese casquillo del centro porque nosotros vamos a poner en este caso 2. Podríamos poner tanto pares como impares. Excéntricas podríamos poner 2, 3 o 5 o 8, las que queráis. Taladramos y veis ahí es donde vamos a roscar. Vamos a volver a hacer el ajuste de grueso, que como hemos visto anteriormente, veis ahí tenemos las posiciones de 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25 y esa que es lo de los salientes. Como vamos a hacer un panel de 19 en este caso, nosotros lo ajustamos a 19 para que cuando taladremos exactamente en el eje del panel y nos quede bien. Vale, ¿veis? Esos son los taladros que hemos hecho y ahora para transferirlos al otro lado de forma idéntica, acordaros que tenemos en este caso un saliente, ¿lo veis? Nosotros podemos poner la trasera para ver exactamente dónde tenemos que hacer nosotros ese taladro. Con la ayuda de una escuadra, si queréis, lo podemos poner ahí a escuadra. Marcamos en este caso la posición donde vaya el lateral. ¿Veis? Como ya lo teníamos marcado en lo que va a hacer de tapa. Nosotros marcamos esa posición de lateral. Y una vez que tengamos marcada esa posición de lateral, vais a ver que nosotros aquí la podemos ajustar sin ningún problema. Fijaros que este ejercicio lo hemos complicado un poquito. Hay ejercicios en esta página web donde vais a ver que son más sencillos la instalación de la excéntrica, pero en este caso tiene un saliente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Veis? Nosotros aquí, mediante el eje que tenemos, ahí se ve perfectamente marcado en ese hexágono, vemos dónde nos interesa ponerlo, podemos sujetarlo con un gato y hacemos la misma operación que antes. Llevamos el sistema de sujeción de paneles a tope, tanto en un sentido como en otro. Acordaros que aquí tenemos pieza tanto derecha como izquierda y empezamos a mecanizar. Vamos a mecanizar, veis, una excéntrica de ese tipo con paso 34. Ahí tenemos el tirante a 34 y podemos hacer absolutamente todos los mecanizados que veis aquí, tanto de pasos como de diámetros. Vale, pues en este caso vamos a meter lo que es el tirante para un tirante de tornillo 34 milímetros. Pues para este de 34, ¿veis? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo primero para ese vástago que tenemos,
ajustamos mediante un tornillo, lo veis ahí, porque ahora la distancia que nosotros vamos a hacer en este caso es de 34 y el diámetro que vamos a hacer va a ser para una excéntrica que tenga diámetro 15. ¿Significa que solamente podemos hacer diámetro 15? No. Podemos hacer diámetros 12, 15, 20, 25, 22, cualquier excéntrica que vosotros queráis poner. ¿Veis? En este caso lo ponemos contra ese tope de tornillos, lo ajustamos contra la parte de la ranura de la trasera, que es donde nosotros en este caso lo vamos a dejar igual. Ahí, como veis que vamos a tener un desfase con el saliente, podemos ayudarnos de un tablerito para poder apretar bien y procedemos a el taladrado de, en este caso, con un centro de 34 a un diámetro 15. ¿Veis? Nosotros tenemos ahí ese tipo de brocas que en otros vídeos vais a poder ver las opciones que tenemos, pero tenemos 12, 15, 20, 25 y, como bien os digo, cualquier diámetro que vosotros queráis, porque en las brocas automáticas podremos poner cualquier broca que nosotros queramos. Como tenemos marcados los casquillos donde antes hemos hecho el taladro, lo único que vamos a hacer nosotros ahora va a ser taladrar inmediatamente encima de ese casquillo. Entonces, como nosotros tenemos esa marca, no nos vamos a equivocar aunque queramos equivocarnos. ¿Veis? Venimos encima de este casquillo, hacemos ese taladro, en este caso de diámetro 15, acordaros que aquí es una excéntrica de paso 34 y ya tenemos los dos primeros taladros. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos aquí? Pues que al no mover la pieza, la distancia que hay entre esos mecanizados es exacta y vais a ver que una vez que nosotros lo montemos va a quedar perfectamente como si estuviera hecho con un control numérico. Haríamos el otro lado y ahora, por ejemplo, veis, vamos a hacer los taladros de costado que equivalen a la comunicación entre el canto y el diámetro. Como previamente lo teníamos ajustado a grueso 19, hacemos la misma operación, ¿veis? Apretamos nuestro panel, en este caso en horizontal, ponemos una broca de 8 milímetros, como es el caso. Ahí tenemos ya los casquillos de 8 preparados, hemos quitado un tope, como habéis visto previamente, para poder perforar totalmente y ya tenemos la unión que nos va a permitir montar el tornillo o tirante a través del panel. ¿Lo veis ahí? Haríamos el otro sin ningún problema. Aquí vamos a hacer excéntricas de paso 24 y las vamos a hacer en la mitad, haciendo un zócalo única y exclusivamente para que veáis que lo podemos hacer. Esto lo podemos marcar como lo hemos marcado antes o, por ejemplo, si nosotros tenemos casquillos con punta centradora, es todavía más sencillo. ¿Lo veis ahí? Los pondríamos en el sitio. Aquí ponemos el zócalo que nosotros vamos a poner aquí. Nos lo traemos ahí. Lo sujetamos con un gato si todavía queremos tener la seguridad de que nos va a quedar bien. ¿Veis? Y como está metido en la ranura, simplemente damos un golpe y ahora nosotros marcaremos. Nosotros hemos hecho este ejercicio para un poquito más complicado para que veáis que con la combinación tanto de la JIG 32, de la plantilla de taladro sistema 32 como la PL 32, que la de estructura, nosotros podemos hacer cualquier cosa. ¿Veis? ¿Cómo hacemos esos taladros ahí intermedios como si fuera un zócalo? Pues nos cogemos nuestra regla. ¿Veis? Como ya tenemos ahí las marcas donde tenemos que ir, lo podemos poner a escuadra. El cartabón, acordaros que es corredero, lo pondríamos exactamente en el eje que nosotros hemos marcado y una vez que lo tenemos, lo apretamos, lo podemos llevar a escuadra ahí o podemos trasvasar con una escuadra la marca, ¿veis? Para que a nosotros, por ejemplo, nos resulte todavía más sencillo el ajuste de esa regla de metacrilato. ¿Veis? Nosotros la ponemos ahí, tenemos ahí el eje exactamente en el sitio, poniéndola contra el panel nos aseguramos que está a 90 grados, apretamos y podemos poner, por ejemplo, un par de trocitos de cinta de carrocero, indicando en la posición que nosotros tenemos que taladrar y al diámetro que nosotros tenemos que taladrar. Esto nos permite poder hacer taladros en la posición que nosotros queramos, independientemente del diámetro que tengamos, que os recuerdo que el estándar son 3, 4, 5, 8 y 10, con lo cual podemos hacer todos los mecanizados de herraje
de taladro que hay en el mercado. ¿Veis? Nosotros, una vez que lo tenemos ahí, podemos o bien marcar en el eje donde nosotros lo queremos hacer, o mediante un calzo ponerlo para poder mecanizarlo si es que tenemos muchos que hacer. Eso ya cada uno hacemos las cosas de una manera, pero os aseguro que lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Veis? Podemos marcar con el eje o bien podemos asegurarnos con ese calzo que nosotros podamos tener ahí. ¿Veis? Ahí nosotros nos hemos marcado un eje y así nos aseguramos que efectivamente la regla está donde tiene que estar, sin necesidad de estar midiendo ni marcando ejes. Una vez que yo tengo claro dónde tengo que taladrar, ¿veis? Podemos taladrar bien con estas brocas automáticas o bien con los casquillos, pero con una broca automática obviamente es mucho más rápido y más cómodo el que nosotros podamos trabajar. ¿Veis ahí? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser roscar los tirantes, en este caso de paso 24, que nosotros tenemos para montar esta mesita, que como veis tiene unos mecanizados raros, os vuelvo a decir, para que veáis la cantidad de opciones que nosotros podemos ver. ¿Veis? Nosotros hacemos el de un lado, como tenemos lateral derecho y lateral izquierdo, que son simétricos, pues nosotros es simplemente recolocar la posición de la regla donde está. Como tenemos marcados, acordaros, con cinta de carrocero los diámetros que tenemos que hacer, pues es tan sencillo como ir a esa posición que tenemos marcada y taladrar. O bien la propia regla tiene marcada con numeración para que ni siquiera tengamos que poner esas cintas de carrocero. Pues bueno, como veis, ya empezamos a tener todas las piezas mecanizadas. ¿Veis? Ahí nosotros roscaríamos con ese tirante y ya lo tendríamos resuelto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo. Atornillamos todos los herrajes que nosotros tenemos. ¿Veis? Previamente hemos atornillado para que no tengamos que estar perdiendo el tiempo en operaciones que todos sabemos que no hay ningún problema. Ahí, como lo hemos hecho con sistema 32, la guía corredera va sin ningún problema al sitio. Acordaros que el sistema 32 nos dice que el primer taladro va a 37 del borde y luego el resto a 32 o múltiplos de 32. ¿Significa eso que solamente podemos mecanizar con sistema 32? No, podemos mecanizar con cualquier medida que queráis. Sí que es cierto que el sistema 32 nos facilita enormemente la instalación, montaje y ajuste de los herrajes que nosotros tenemos. ¿Veis? Por ejemplo, el zócalo lo hemos puesto con un par de tubillones y con una excéntrica, en este caso, de paso 34 y de grueso 19, que es lo que tenemos en ese tablero. ¿Veis ahí? Nosotros las excéntricas que tenemos ahí es para grueso 16. Esa, por ejemplo, vais a ver que la montamos por debajo para que una vez que esté montada la mesita, nuestro cliente no vea esa excéntrica. Aquí podríamos haber puesto un segundo zócalo más para adentro con el sistema tal cual habéis visto. ¿Veis? Y a nosotros nos permite que podamos hacer trabajos que hasta ahora solamente podríamos hacer si tuviéramos un control numérico. La forma de trabajar vais a ver que una vez que ajustéis las plantillas un par de veces es muy sencilla y no tiene ningún problema. Vale, pues vamos a montar la trasera. Una vez que nosotros tenemos montada la trasera, como veis no hay repasos, no nos equivocamos absolutamente en nada, es como si estuviera hecho con un centro de mecanizado. La ponemos en el sitio, en este caso metemos nuestras excéntricas de paso 24, hemos hecho 24 y 34 para que veáis que nosotros podemos hacer 24, 28, 34 con diámetros 12, 15, 20, 25, lo que vosotros queráis, incluso con diámetros 22 incluso no habría ningún problema. Y una vez que tenemos la estructura, vamos a meter la tapa. ¿Veis? Aquí las excéntricas las hemos montado por dentro para que no las pueda ver el cliente. Montamos nuestra tapa y una vez que tenemos la tapa ajustada, va al sitio cuando la metamos correctamente en nuestra trasera, ¿veis ahí? Ahí están en su sitio y ahora es simplemente que le demos la media vuelta, en este caso del diámetro 15 que nosotros hemos taladrado. ¿Veis ahí, por ejemplo? Es una de diámetro 15 para grueso de panel 16.
Sin embargo, en el zócalo habéis visto que da diámetro 15 también, pero para un grueso de panel 19. Porque tanto el zócalo como el frente como la puerta es de tablero de 19, por darle más consistencia y porque el cliente vea más calidad, y lo hemos hecho de forma que sea de la misma pieza para que la veta esté exactamente en el sitio. Bueno, como veis, ahí hemos hecho un poquito de saliente para evitar el zócalo que nosotros podamos tener en la casa. En la parte del frente todavía hemos hecho más saliente. En la parte derecha y en la parte izquierda hemos dejado el mismo saliente que tenemos atrás, pero podemos dejar tantos salientes como nosotros queramos con medidas diferentes. Veis ahí nosotros tenemos el frente y aquí tendríamos la puerta. Hemos montado también, acordaros, para poder poner las bisagras de cruceta, en este caso de cruz, con avión, y poder ponerlas tanto a la derecha como a la izquierda. Bien, si os dais cuenta, si nosotros una vez que hemos hecho los mecanizados nos hemos dado cuenta que nos falta algo, no es necesario que nosotros desmontemos el mueble. Es tan sencillo como que con la ayuda de un centrador, veis, lo pongamos ahí y podríamos coger cualquier taladro para poder hacerlo. Normalmente nosotros haremos el posicionamiento, en este caso de la guía corredera, antes de montarlo, porque es mucho más sencillo. Pero si por lo que sea se nos ha olvidado, podéis ver que así lo podemos hacer. Los cajones los hemos mecanizado también con taco y con excéntrica. Como podéis ver, nosotros vamos a montar laterales, parte de atrás y todo con un taco y una excéntrica para que veáis la funcionalidad, y lo hemos hecho de forma que esas excéntricas se vean lo menos posible. Pues como veis ahí, nosotros montamos lo que es la estructura del cajón, y una vez que tengamos hecha la estructura del cajón, podemos montar la trasera o directamente el frente. Aquí, si os dais cuenta, solamente tenemos un frente. No tenemos que hacer primero el cajón y luego atornillar el frente al cajón por la parte de atrás, y lo podemos hacer como si tuviéramos un control numérico. ¿Veis? Nosotros un centro de mecanizado nos evita muchas piezas, y sobre todo la ventaja que nos da el que podamos utilizar clavijas es que van las piezas exactamente a su posición. Vale, ¿veis? Ahí tenemos mecanizado ya nuestro cajón. En este caso, por ejemplo, hemos decidido que vamos a ponerle un par de tornillos para sujetar el fondo y ya está. ¿Cómo podemos hacer los tiradores, en este caso de la mesita, del frente de la mesita y de la puerta? Pues podemos utilizarlo también con la misma plantilla. Ese tirador está también sujeto al sistema 32 y la medida que tiene entre centros es múltiplo de 32. Puede ser 64, puede ser 96, puede ser 128, puede ser todo los que sean múltiplo de 32. Si cogéis cualquier tirador os vais a dar cuenta que las medidas entre los dos taladros es múltiplo de 32 milímetros. Pues bien, una vez que nosotros ya tenemos claro cuál es el eje, cuál es la posición que nosotros queremos hacer, ¿veis? En este caso lo hemos sujeto, ahí lo veis, con ese tope que tenemos ahí, que es más sencillo de ajustar que pueda ser el cartabón, y ponemos, en ese caso, ¿veis?, un calcito de madera calculando para que a nosotros nos quede en el centro. Si lo hacemos así, el posicionamiento es instantáneo y muy rápido. Nosotros pondríamos un gato para que no se nos mueva mientras que lo estamos mecanizando, y taladraríamos en este caso con diámetro 5. Aquí podemos utilizar o bien una broca de punta centrada con algo abajo para no astillar, o una broca de una punta de lanza para no astillar directamente. ¿Veis? Una vez que lo tenemos ya mecanizado, podemos sin ningún problema terminar de montar nuestro cajón, atornillamos nuestro tirador, y una vez que ya lo tengamos atornillado ese tirador, tanto en la puerta como en el frente del cajón, podemos dar por terminada nuestra mesita. Apretamos ahí y ya tendríamos nuestra mesita montada. ¿Veis? Para que no se vean dónde los hemos puesto. Nos quedaría por hacer los taladros de la puerta, que vais a ver cómo se hace con otra plantilla
que tendremos y tendríamos nuestra mesita completamente terminada. ¿Veis? Esa es nuestra mesita con todos los herrajes que acabamos de emplear.